¿Cuántos tienen una gran expectativa en su corazón por lo que Dios está haciendo en esta nación? Nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza no está en instituciones, nuestra confianza está ¿en quién? En Dios, en el Señor. Quiero pedirles que abramos la palabra en un momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Hemos conocido mucho acerca de este capítulo, hemos conocido mucho acerca de lo que es la Gran Comisión, pero yo te invito hoy para que podamos verlo a la luz de lo que estamos viviendo en este momento en nuestra nación, este día tan importante, tan especial, para ver una vez más la fidelidad y el poder de Dios por encima de toda condición humana, de toda situación humana. En este momento aquí en Mateo capítulo 26, el Señor nos habla de la Gran Comisión. Sin embargo, quiero que veamos antes de este resultado de Mateo 28, donde el Señor está hablando de la Gran Comisión, el cuadro que estaba viviendo Israel y en particular los discípulos del Maestro. En ese momento estamos hablando de la última etapa en el ministerio de Jesús. Esa última semana fue una semana difícil. Imagínate que tú estuvieras siendo parte de esos 12, caminando con el Maestro 3 años, viendo milagros, soñando esa restauración del reino, viendo por fin a alguien que traería el reino de Dios, que traería paz, que traería justicia, que traería un gobierno soberano, como lo cantamos ahora, como es en los cielos, así también aquí en la tierra. La expectativa de los discípulos, ¿cuál era? Ellos soñaban con ver nuevamente restablecido el reino de Dios en la tierra. Pero de un momento a otro, en la etapa final, el Señor empieza a hablarles de qué clase de muerte iba a vivir, todo el padecimiento que él iba a tener. El primero de ellos fue el apóstol Pedro, que se desanimó por un momento determinado. Él dijo: pero Maestro, lo llama aparte y empieza a reconvenirlo y le dice: mire, que esto no te acontezca a ti. Capítulo 16 de Mateo, empieza Pedro a tratar de disuadir al Maestro para que no siguiera en ese plan de ir a la cruz. Y el Señor le da una reprensión muy fuerte, le dice que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran eso, ¿no? Imagínate la apóstol Marcela diciéndome a mí: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Uy, Dios mío. Pero Jesús le dijo a Pedro, no porque fuera un sarcasmo, por una manera de condenación, sino que y le dijo más adelante, le dijo: porque no tiene los ojos puestos en las cosas de arriba de los cielos, sino en las de la tierra. Como iglesia es muy fácil nosotros, al mirar las circunstancias y al mirar todas las condiciones políticas, todas las condiciones que se están dando no solamente en Colombia, sino en la unión con lo que está pasando a nivel global en el mundo entero, es muy fácil llegar a la conclusión de Pedro y decir: pero Señor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde vamos? Los discípulos iban entrando a Jerusalén, y en la entrada de Jerusalén ellos estaban pensando: wow, ahora va a ser la oportunidad. Jesús va a venir, va a levantar su trono, va a instaurar el reino de Israel, y ahora nosotros vamos a poder gobernar, vamos a poder cambiar todo esto. Y por eso unos de ellos empezaron a hablar quién era mayor entre ellos, a quién le tocaría reinar en el imperio mayor, y estaban en medio de todo eso. Pero de un momento a otro se les bajaron las expectativas, quedaron tristes cuando a su líder lo capturan. A Jesús lo capturan, lo toman, lo apresan, y dice la palabra que ellos, todos los discípulos, huyeron del temor. Uno lo vendió, otro lo negó, y están en medio de esa tristeza y de ese dolor. Ese momento cuando los ojos humanos miran hacia la tierra, miran hacia la economía,
miran hacia las condiciones humanas de justicia o de injusticia. Cuando miramos alrededor, encontramos las fuerzas de las tinieblas arremetiendo. Cuando empezamos a mirar, y más hoy en día, si en ese entonces no había redes sociales y no había noticieros gubernamentales y no tenían todo esto, hoy en día a nosotros, yo creo que tú y yo nos ubiquemos hoy como esos discípulos que dicen: Señor, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a acontecer? A veces cuando llega ese dolor, los discípulos estaban tristes, tenían temor, ellos estaban anonadados y literalmente no sabían qué hacer. Por un momento se les olvidó las promesas, se les olvidó todo lo que el maestro les había dicho. Porque es fácil cuando tú y yo estamos con los ojos puestos solo aquí en la tierra, solo mirando lo que el hombre puede hacer, solo mirando quién es el que nos puede salvar. ¿En dónde está Moisés? ¿En dónde hay un profeta? ¿Dónde hay alguien de parte de Dios que se levante? Y es muy fácil de pronto. Hoy no sabemos qué va a acontecer. Todos tenemos confianza, todos tenemos esperanza, pero no en el hombre, sino en Él. Hoy quiero invitarles como iglesia para que levantemos nuestros ojos y podamos ver al que gobierna desde los cielos, aquel que es el Dios sobre todo, el que es poderoso y que reina. Y quiero para esto que entonces miremos bajo esas circunstancias y ese cuadro, ese momento. Quiero que veamos un cuadro que a mí me encantó. Voy a pedirle a Isabela que en algún momento lo pueda plasmar. Pero es el cuadro que hay en el capítulo 28, versículo 1, esa primera parte. Porque las mujeres, cuando ya era el tercer día, el día de la resurrección, cuando llegaron a la tumba buscando, dice así versículo 1: pasado el día de reposo, el sábado, Jesús muere el viernes, Él prometió resucitar al tercer día. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y ¿ellos vinieron a qué? ¿Ellos vinieron a qué? ¿A ver qué? El sepulcro. A ver a Jesús, al cuerpo del Maestro, allí tendido en un lugar, en un sepulcro. Ellos venían buscando al crucificado, venían buscando a aquel que había sido sepultado. Y hubo un gran terremoto porque, y me gusta este cuadro, yo creo que te lo imagines con esa mente santificada. Dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra. Y me encanta eso, es el cuadro que quiero que tú y yo veamos. ¿Y qué hizo ese ángel? Se sentó sobre esa piedra. Esa piedra representa lo que es la incapacidad, lo que es la impotencia humana. Esa piedra representa esa visión humana, esa visión de nuestros limitantes, donde yo me imagino a esas mujeres diciendo: ay, porque ella dice también en Marcos y en Lucas, dice que ellas mientras iban de camino, iban preocupadas preguntándose: ¿y quién nos va a remover esa piedra? ¿Quién va a hacer eso? Pero cuando ellas llegan, encuentran a un ángel sentado en la piedra, que era el mayor obstáculo, que ellas iban a entrar, sentado. ¿Qué estaba haciendo este ángel? ¿Por qué ese cuadro? ¿Por qué el autor nos dice, el escritor nos dice y nos describe ese cuadro? Y yo puedo ver, solo imaginándome ese ángel sentado sobre la piedra, mirándolas y diciéndoles, bueno, más adelante de hecho les dice, mira, dice: su aspecto era como un relámpago, un vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, como atónitos. Pero mira lo que dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, di conmigo, no está aquí,
¿Dónde está el crucificado? Ya no está en la cruz, ya no está en la tumba. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Reinando y gobernando. Está sentado sobre la piedra, está sentado sobre el trono. Él está mirando desde allí a nuestra nación. Necesitamos entender quién es el que gobierna desde los cielos. Necesitamos entender que independiente a que nuestros gobernantes crean o no, independiente a lo que toda la justa política y todo lo que hay, las promesas, algunas de ellas sacadas de los cabellos, cosas que no se puede hacer, y una persona no puede pensar llegar a un lugar a gobernar y hacer su voluntad, porque él no está por su voluntad, sino para la voluntad de un pueblo. Y hay unas leyes que lo limitan en el poder, y él está allí para la soberanía de un pueblo, porque el pueblo, la autoridad en sí es el pueblo mismo, que es lo que hoy tú y yo, al ir a la urna de votación, ese poder que tenemos de decidir, de ejercer nuestra libertad, nuestros derechos, de poder ver a una persona que va a representar no solamente nuestros intereses y deseos y nuestros beneficios, sino que va a representar, va a traer el reino de Dios a esa tierra, que va a ser consecuente con los principios del reino. Entonces, quiero que tú veas hoy a aquel que es soberano y que gobierna. Y Él les dice a ellas, no temáis vosotros. Iglesia, independiente a lo que nos dé hoy este día de elecciones, independiente a lo que hoy veamos en las noticias o no, yo quiero decirte algo: no temáis, iglesia, no tenemos que temer, porque hay uno que gobierna y hay uno que es soberano, aquel que quita y pone reyes, aquel, vamos a dar un aplauso, démosle a Él, porque es para el que gobierna desde los cielos. Nuestro Dios no está con las manos cerradas. Él no está realmente inerte, no está inactivo en medio de lo que está pasando en nuestra nación. Él no está crucificado, Él no está sepultado, Él está gobernando y Él está reinando desde los cielos. Y dice más adelante, le dice: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Tengamos en cuenta las promesas y lo que Dios ha hablado. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, y luego ellas, todo lo que sucede allí. Y quiero que vayamos un momento al versículo 16. Entonces, lo primero que quiero que tengas en cuenta en tu corazón es esa intervención del Señor. Hoy vamos a ver al Señor quitando la piedra de nuestra nación. Vamos a ver a Dios haciendo y cumpliendo lo que Él ha hablado sobre esta nación, porque Él es el que hace su voluntad y Él opera desde el lugar donde nosotros a veces no sabemos. Hay un texto mismo aquí bueno, voy a seguir más adelante más bien con este texto, capítulo 28, 16. ¿Qué dice entonces el Señor? El Señor tuvo que venir, levantar la fe en los discípulos y despertarlos a poder ver cuál es su papel y cuál es el lugar de ellos como iglesia, cuál era realmente, qué es lo que Dios espera de ellos, qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Él gobierna y Él reina, pero la responsabilidad no solamente está en sus manos, sino que Él ha delegado a su iglesia como autoridad para que haga una tarea aquí en la tierra. La manera en que Él va a gobernar, la manera en que Él va a traer su reino es a través tuyo y a través mío. En la medida en lo que dice el siguiente texto, el Señor le está diciendo a los discípulos: un momento, abran los ojos. Esto no es a través de hombres ni de planes de hombres. Esto no es solo un proyecto político. No, eso se trata del reino de los cielos siendo traído aquí en la tierra. Pero el Señor llama a la iglesia, llama a sus discípulos para que ellos entiendan cómo va a suceder que su reino va a ser traído a este mundo. Hay muchos cristianos esperando de alguna manera que Dios lo haga.
Y Él lo va a hacer, pero Él ha escogido hacerlo a través tuyo y a través mío. Y tenemos una responsabilidad que hacer. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y en la medida en que su iglesia se compromete, en la medida en que su iglesia obedece y hace las cosas como Él nos ha mandado, vamos a ver también lo que Él ha prometido. Dice en el versículo 16, pero, me gusta ese pero que siempre es como un contraste, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos tal vez van a mirar hoy el noticiero, no sabemos qué va a suceder, pero independiente a los resultados y lo que vea, algunos van a decir, pero Señor, pero este país, ¿y cómo va a ser? Yo quiero darte hoy buenas nuevas, buenas noticias. Quiero decirte, el Señor es Rey soberano sobre esta nación. Y lo que Él ha hablado sobre esta nación se cumplirá. Él no depende del gobernador de turno. Él no depende de un gobierno. Él no depende de una apuesta política. Él no depende de hombres. Él depende realmente de su voluntad. Y Él va a cumplir su voluntad. Y Él tiene una iglesia. Él tiene un reducto moral en esta nación. Él tiene una iglesia que Él ha establecido, que Él ha fortalecido, que Él ha edificado. Y a través nuestro es que nosotros vamos a poder ver el reino de los cielos aquí en la tierra. Y entonces el Señor les dijo, después de ellos ver la duda, dice el versículo 18, y esto quiero que lo tengas presente, ¿cómo es que el Señor va a gobernar en esta nación? ¿Cómo va a ser que veremos esta nación transformada, discipulada, esta nación siendo una nación justa, una nación próspera, una nación libre, una nación compasiva, una nación donde la dignidad de la mujer, la dignidad de la minoría, la dignidad de los niños sea restablecida, donde realmente haya el espacio para que la palabra de Dios y el reino de Dios sea traído a la nación. Primero, ¿qué dice aquí la palabra? Y esto es el punto de partida más importante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, lo primero que le dice que es, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y... ¿Cuál es lo primero que tenemos que tener presente? ¿Quién es el que tiene la autoridad, el imperio, el gobierno y el poder? ¿En manos de quién está? ¿En manos de quién? Cuando vemos todas las circunstancias que hemos vivido en esta nación, tenderíamos a tener el mismo corazón de las mujeres, de los discípulos, de decir, se acabó esto. Pero no, quiero decirte que a Jesús le fue entregado el poder, el reino, toda autoridad. No solamente para nosotros, quizás no tengamos problema con pensar en el gobierno del Señor en los cielos. ¿Sabe por qué? Los cielos es el trono de Dios, porque allí se hace lo que Él dice, porque Él gobierna. Sin embargo, la Biblia dice que a Él no solamente tiene poder, que Él no solamente tiene autoridad, que no solamente Él está sentado en un trono allí en los cielos, sino que Él también gobierna desde su trono aquí en la tierra, porque Él tiene el poder también, a Él se le ha entregado. Lo primero que quiero que tú tengas en tu corazón claro es que Él es el que tiene el control, Él es soberano, Él es la autoridad. ¿Cómo se hace esto? El reino de Dios está siendo establecido sobre la tierra y el Señor está diciendo, es que a mí se me entregó este poder, se me entregó esta autoridad. ¿Y de qué manera vamos a poder ver, como decía Kuyper, que el corazón de Dios es que Él quiere gobernar, Él quiere reinar en cada centímetro de la tierra? Ahora, ese reinado y ese gobierno no es algo que solo va a suceder así de la noche a la mañana. Es algo que se está sucediendo, es algo que se está dando a través de lo que viene más adelante, porque el Señor le dijo, esto es un hecho, ya se me entregó el poder, ya se me entregó la autoridad, lo tengo yo y nadie más. En Colombia, así las tinieblas se hayan unido, así se haya
unido el uno el otro, así haya pasado lo que esté pasando en esta nación, el Señor no ha perdido el control ni la autoridad. Él sigue gobernando. ¿Por qué oramos? ¿Por qué intercedemos? ¿Por qué Dios ha estado levantando a la iglesia en intercesión? Porque estamos unidos con lo que Dios ha decretado desde los cielos. La iglesia necesita humillarse, la iglesia necesita reconocer que nosotros aquí en la tierra somos la voz, somos las manos, somos los pies, somos el cuerpo de Cristo en esa nación trayendo su reino. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? El Señor le dio la estrategia a la iglesia y le dijo cómo iba a ser real, cómo iba a ser de una manera visible esto para la tierra. Luego les dijo, por tanto, es decir, como consecuencia de la autoridad y del poder que Él tiene, que Él gobierna, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la manera en que esta nación va a ser transformada? ¿Cuál es la manera en que esta nación va a ser cambiada y restaurada? ¿Cómo es? ¿Cuántos de aquí quisieran ver a Colombia completamente libre de la corrupción? Todos queremos verla. Todos queremos ver a una nación que sea una nación piadosa y temerosa de Dios. Nosotros quisiéramos ver en nuestros colegios que en lugar de traer una perversión en la sexualidad, de traer cada vez valores y más que valores, antivalores, cada vez que vemos en nuestras universidades y en nuestros colegios que está siendo discipulado por el mundo, por la forma de ser el mundo. Hay tres cosas que busca el espíritu del mundo. Cuando hablo del espíritu del mundo es porque hay un enemigo. Por eso el Señor comienza diciendo, es que sí, hay un enemigo y hay una lucha, pero yo soy el que tengo autoridad, a mí se me dio y yo he vencido al mundo, yo he vencido a aquel que es el enemigo de la iglesia, yo he vencido. Él nos dio la autoridad. ¿Y cómo se lleva a cabo? Dice la palabra, número uno, entendiendo quién es el que está al mando. Segundo, nos dice aquí podemos decir la gran comisión que nos ha dado el Señor, es ir y hacer discípulos en las naciones, dentro de cada nación, cada uno de nosotros ganando y estableciendo el reino. Esta nación no va a ser cambiada ni por un partido político, gloria a Dios, por personas que Dios ha llamado, personas justas. Yo oro para que los jóvenes de hoy no se dejen enredar por el espíritu del mundo que les está diciendo que hay una alternativa diferente a lo que Dios ha establecido. Yo oro para que nuestros jóvenes creyentes que dicen amar a Dios tengan una cosmovisión bíblica, teísta, clara, entendiendo que Dios te dio los dones, los talentos, la capacidad para ir a una academia, para entrenarte, para capacitarte, pero para que vayas en justicia a llevar el reino de Dios allí donde tú estás. Necesitamos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, pero hombres temerosos de Dios. Necesitamos decanos, necesitamos maestros, necesitamos empresarios, necesitamos toda clase de personas. Necesitamos a la iglesia haciendo reino en cada lugar, discipulando a cada persona. ¿Cómo cambiaremos esta nación? La cambiamos desde las bases, es desde abajo, discipulando, estableciendo, alcanzando. Necesitamos entender el papel que cada uno tiene. No menosprecies el papel que tú tienes y el lugar que tú tienes en el reino de Dios. La oportunidad que Dios te ha dado al estar en la empresa donde trabajas, al estar en el sitio donde tú estés, no importa el estatus, no importa la posición, seas gerente, seas el dueño, seas un empleado, tú allí donde estás representas la conexión del reino de los cielos con el reino en la tierra. Eres tú un vehículo, tú y yo, a través de ir y proclamar. Por eso la primera cosa que dice aquí es: vaya y hagan discípulos. Lo primero que necesitamos entender es que
la nación va a ser cambiada primero a través de vidas regeneradas, vidas transformadas. La palabra dice que Juan y Jesús empezaron a predicar y Pedro después: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, dice la palabra, que es un cambio y es un viraje. Pero ese viraje no es solamente que la persona de un momento a otro ya va a dejar de hacer unas cosas, sino que él va a cambiar esencialmente la manera de ver el mundo, de verse a sí mismo, de ver a Dios, de ver las circunstancias, de ver la nación. De ahí en adelante lo que necesitamos nosotros es alinearnos con el reino de los cielos, alinearnos con la cosmovisión bíblica, estar de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué es importante el discipulado? Porque el mundo le ha atraído, tiene una cosmovisión. Mire, hoy en día Colombia está votando por ideas, está votando por un proyecto político, está votando por unos valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Evaluar si esos valores, si ese proyecto político, si esas promesas están o no de acuerdo con el reino de los cielos. Tenemos que evaluar si esas promesas políticas son promesas que nacen de la fe, nacen de una persona que tiene el temor de Dios. Porque si una persona no tiene el temor de Dios, esa cosmovisión, esas ideas ateístas y esas ideas anarquistas, como lo vemos hoy en día en el país, son los que van a traer luego las acciones de impiedad, las acciones de querer imponerse sobre otros seres humanos, de creer en clases sociales, de creer que hay unos que sí, si no votan por mí, entonces los demás son. Esta semana estaba en el mío, en las tardes yo siempre estoy en el mío porque Pili no me presta el carro, sino en las mañanas, no, es por la recogida de Nicolás al colegio y por todo lo otro que hay que hacer. Y entonces uno se va allí y va viendo todo lo que está pasando en la ciudad. Y había una persona que se levanta, que se sube, como en el mío uno va y cada 3 cuadras se baja alguien y se sube otro. Y eso es todo el tiempo. Hay un derroche de arte, hay un derroche de todo allí. Y bueno, uno ahí termina escuchando todo y bueno. Y uno de ellos al final empezó a hablar una declamación muy bien y al final empieza con su discurso político. Pero me da tristeza ver cómo hacia su candidato, hacia su posición política, estaba denigrando y menospreciando a aquellos que no votaban por su candidato, porque decía, claro, me imagino que es una persona iletrada, empezó a hablar de una manera de menosprecio y de agresión y de una manera tan indignante hacia aquellos que no están de acuerdo con su posición, porque para él su candidato era el salvador de esta nación y solo él podía. Hay una diferencia entre el humanismo y el cristianismo. El humanismo dice, el hombre es bueno, el problema aquí son las instituciones, pero yo sí sé lo que el pueblo necesita. Entonces este hombre empezó a hablar, pero de una manera tan denigrante hacia los demás. Yo oro para que el Señor nos permita recomponer este país y sobre todo recomponer la manera de hacer política en esta nación. Porque no sé en qué momento, yo recuerdo mis tiempos, cuando hacer política había reglas y normas, inclusive para la manera en que se hacían las campañas. Había normas para decir, no hay agresividad, no se va contra el oponente de una manera denigrante, se respeta, porque la política son ideas, son propuestas. Debe haber la libertad para analizar, para discrepar, y porque en una familia el uno esté por uno y el otro por el otro no significa que somos enemigos. Tenemos que aprender a entender que inclusive aunque nosotros tengamos un candidato y pensamos que ese tiene una buena propuesta, siempre es necesario que haya pesos y contrapesos. Es muy importante que no haya un absolutismo, que es lo que últimamente se busca en esta nación, un gobierno completamente que quiere tomar una institucionalización nacional, de tomar de pronto un partido que solo son ellos y no hay lugar para otra opinión, no hay lugar para la discrepancia. No, se busca un absolutismo y me causó tristeza eso, y yo oro para que el Señor permita que volvamos a recomponer la manera de hacer política con altura, con respeto y con dignidad en esta nación.
Entonces, la manera en que tú y yo tenemos para hacer es a través de hacer discípulos, traer el teísmo bíblico, traer, Dios tiene, la palabra de Dios nos habla, Dios tiene la solución, la respuesta. En la palabra encontramos el planteamiento económico, cómo traer la justicia de Dios, cómo traer libertad a los pueblos. La historia nos muestra las naciones que abrazaron lo que se llamó la ética cristiana, tal como lo que pasó en Europa, en la parte de los países del norte, lo que pasó luego posteriormente en Estados Unidos. ¿Qué hicieron estas naciones? Abrazaron la moral cristiana, tomaron todos los valores del reino, los trajeron a la economía, a la política, a la justicia social, lo trajeron a cada aspecto de la sociedad. Y por eso estas naciones que abrazaron lo que es el teísmo bíblico fueron libres, fueron prósperos, trajeron justicia, trajeron libertad. Hubo mayor incremento en los hogares, en la productividad, las familias estaban mejor, veíamos mucho más compasión, veíamos más personas cada vez viviendo de una mejor condición. Pero toda la respuesta de esto viene a través del discipulado. Hermanos, ningún partido va a restaurar y a devolver a esa nación a su lugar. ¿Sabe quiénes los que han sido llamados por Dios? La iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, cada uno de nosotros pertenecerá o hará parte de un partido o de otro. Yo quiero retarte hoy, independiente a tu escogencia política, independiente a lo que tú vas a hacer, quiero que tú te veas hoy como un agente de Dios para llevar reino allí donde tú estás. Llevar principios, que tú te conviertas en ese profeta que denuncia, que hable. Tú no puedes estar de acuerdo con las tinieblas, tú no puedes estar de acuerdo, puede que tú milites en un partido por X y Y situación, pero tú estás y eres ciudadano de un partido mayor, no ni un partido, de una ciudadanía mayor que es la ciudadanía de los cielos. Y nosotros no podemos vender nuestra conciencia, no podemos vender nuestra dignidad, no podemos negociar nuestros principios por un plato de lenteja. Así sea necesario pagar un precio, hay que hacerlo. Pero esta nación solo va a ser transformada por discípulos reales y verdaderos que aman al Señor y que están dispuestos a traer su reino. ¿Cómo fue que esta iglesia neotestamentaria transformó ese imperio romano? Pudo traer libertad porque estuvieron comprometidos y reconocieron en el discipular, en el trabajar uno a uno, el alcanzar cada vida, el traer el reino de Dios en el lugar y en la comunidad donde Él se mueve, donde tiene influencia. Mira, tú estás trayendo reino allí donde tú estás. Tú no sabes a quién puedes alcanzar. Cuando Jesús resucitó, dice, a ver, yo voy a leer, no, antes de eso, Jesús dice que cuando Él fue sepultado, versículo 57 de Mateo 27, vayan conmigo a Mateo 27, quiero que tú te veas cómo Jesús lo hacía. Jesús estaba en un momento de un imperio muy fuerte, muy tirano, lo acababan de llevar, crucificar todas las autoridades religiosas, políticas, militares en ese entonces. Y miren el versículo 57, me encanta este versículo. Mira lo que dice el Señor. Cuando llegó la noche, dice el evangelista Mateo, vino un hombre ¿qué? Rico de Arimatea, llamado José, que también había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. Lucas dice, había sido un discípulo secreto de Jesús. A mí me encanta ver que en el momento en que los discípulos estaban llenos de miedo y de temor, en que los que le habían acompañado por 3 años, justo en ese momento, el temor los invadió, los aniquiló, los volvió maniatados. El cuerpo iba a quedarse allá hasta la noche. En la noche llegaban los lobos del desierto, llegaban los perros del desierto a destrozar el cuerpo de los crucificados. Por eso se llamaba ese lugar el lugar de la calavera, porque cuando iban al día siguiente encontraban el esqueleto solo. Cuando no había
un doliente que fuera por el cuerpo y lo bajara. ¿Por qué ninguno de los discípulos se atrevió a ir por el cuerpo del maestro? Porque de pronto ellos correrían la misma suerte. Pero como el Señor no solamente tenía sus 12 discípulos visibles que todo el mundo conocía, sino que el Señor hacía discípulos en donde Él estuviera, me encanta ver acá que Él tenía un discípulo secreto. Y ese discípulo, justo en el momento más oscuro, más difícil, este discípulo dice que él fue donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo. Qué bendición ver cómo, mire, Jesús había estado discipulando, ni los discípulos sabían, ni se había dado cuenta. Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos secretos tienes allí donde tú estás, donde tú trabajas? Dios te ha puesto allí, como Nicodemo, que llegó de noche donde el maestro, no quería que lo vieran. Dice, no sé si es en Lucas o en Marcos, creo que es en Lucas, que dice que también Nicodemo fue con José de Arimatea a bajar el cuerpo. Ahora, terminemos acá diciendo, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles la obediencia, enseñándoles a cada discípulo cuál es la norma. Es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad. Usted no puede vislumbrarse solamente por el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre no puede salvar una nación, ningún ser humano puede salvar una nación, puede tener una buena intención, puede tener una buena voluntad, pero el que transforma y cambia es Él. Él es el que orienta, Él es el que dirige, Él es el que va a hacer la transformación y el cambio en nuestra nación. Por lo tanto, iglesia, somos nosotros los que tenemos que seguir haciendo nuestra tarea, independiente quién esté al mando, tú y yo como iglesia. Llegará un día en esta nación en que por el discipulado que la iglesia está haciendo, por la obra que estamos haciendo, empezaremos a ver, mire, hay un ministro y es creyente. Mire, este rector de esta universidad, mire cómo ha cambiado esta universidad, su currículum, mire cómo se está predicando. ¿Por qué? Porque hay un hombre temeroso de Dios que está trayendo el teísmo bíblico. La forma de cambiar esta nación es a través de esto, cada uno en donde está. Así como este José de Arimatea, que era un hombre rico, y no solamente era rico, sino que era una persona de una gran influencia en ese lugar, de tal manera que él pudo tener el poder para ir donde el que estaba como el director en turno, el jefe, y le dijo, dame ese cuerpo, y no le fue negado. ¿Por qué? Porque en la medida en que Dios levanta discípulos como este hombre José de Arimatea, que no temió ir, exponerse, no temió lo que pueda pasar con él, porque él estaba discipulado nada más y nada menos que por el maestro. Tú y yo necesitamos necesitamos pensar hacia nuestros hijos, hacia los jóvenes de hoy. Qué triste ver a la juventud de hoy cómo está siendo cautivada a través de la educación, en el humanismo, a través de los valores ateos, anárquicos, a esta juventud que está siendo apresada. Yo recuerdo en mi época cuando caminé en toda la parte de revolución y todo ese tiempo, una de las cosas, yo tenía mis bellos 17 años y pensaba que iba a cambiar al mundo, y siempre estaba enfocándome en lo que pensaba que eran los culpables de la condición del país. Andaba caminando en todo ese, y una de las cosas que hicieron para cautivarme a mí fue inflarme el ego y hacerme creer que realmente los culpables era o el gobierno, o era esto, o eran los otros. Y de un momento a otro me empezaron a inflar mi ego de tal manera que yo alcancé a involucrarme en cosas que no debía, hacer cosas que realmente estaban en contra de lo establecido por Dios. Pero ¿por qué? Hoy en día lo pienso como, claro, toman mentes que no tienen historia, que a veces no hay análisis, no hay estudio, no hay
no hay exploración, no inquirimos a veces. Y los jóvenes de hoy están siendo llevados por una ilusión, por unos discursos que realmente no tienen mucha base. ¿Saben qué es lo triste de todo? Jóvenes cristianos, jóvenes que están sentados en las iglesias, que no han sido discipulados, que viven solamente de una alabanza, de congregarse cada 8 días, pero su mente, aunque él en su corazón quiere servir a Dios, su mente no ha sido convertida. Todavía sigue pensando en términos humanos, todavía sigue confiando en que un hombre va a cambiar esto. Y yo quiero decirte, solo hay uno que es el que puede traer libertad. Solo hay uno que nos libra de nosotros mismos, nos libra del poder que hay en medio del mundo que solo busca subyugar a los demás. Solo hay uno que hace libre, y es el Señor Jesucristo. Y esta nación está en las manos de Él. Jesús nos dice que Él está en su trono. El ángel del Señor está sobre la piedra de esta nación, y Él está viendo y contemplando no solamente el presente, Él está viendo lo que Él hará. Pongámonos en pie y vamos a hacer esta mañana, vamos a declarar ese gobierno, esa soberanía del Señor. Dice al final que el Señor, al decirle vaya, hagan discípulos, enseñen, que guarden las cosas, y hay una promesa del Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en medio nuestro. Vamos a hacer esta declaración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu obra. Yo reconozco hoy que tú eres soberano, tú eres gobernador, tú eres el presidente, tú eres el que reina en esta nación. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pesimismo, renuncio a toda murmuración, yo renuncio a toda declaración de maldición sobre mi país. Y yo declaro hoy que esta nación le pertenece a Cristo, que en el nombre de Jesús mi confianza no está en el hombre ni en un partido político, mi confianza está en ti. Señor, yo te pido que tú levantes a tu iglesia con una visión de reino, de entender, Señor, que la labor no está en otros, sino que está en mí. Hoy acepto, Señor, lo que tú me has mandado hacer, y también declaro que me pongo de acuerdo en la estrategia para transformar esta nación. Quiero hacer discípulos, discípulos visibles y discípulos secretos. Dame almas, Señor. Permite, oh Dios, que yo donde estoy pueda hacer influencia, pueda llevar discípulos, pueda ir y proclamar tu palabra, para que las vidas sean regeneradas, individuos transformados, para que la cultura sea cambiada y para que la nación sea transformada. Hoy declaro, Señor, que tú eres el Señor de Colombia, y que Colombia te adorará, que Colombia conocerá, y que Colombia declarará que Jesús es el Señor. Hoy, una vez más, declaramos que Colombia entera conocerá y entenderá las palabras del que murió en la cruz, y proclamamos en el nombre de Jesús que las tinieblas que se han esparcido, en el nombre de Jesús, tienen que desalojar. En el nombre de Jesús tienen que huir de esta nación, porque Colombia entera, Jesucristo es tu bandera y es tu Señor. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestra nación está siendo sanada, está siendo restaurada. En el nombre de Jesús, que el clamor de la sangre derramada en esta nación ha llegado a tu corazón, ha llegado a tus oídos,
y que tú traes un avivamiento, una transformación y una conversión de esta nación. No tenemos temor de los resultados de hoy, porque nuestra confianza está puesta en ti, en el nombre de Cristo Jesús.